pretty sure. Moments passing away I've never seen before. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os traigo una rutina de limpieza que espero que os dé la motivación que necesitáis para limpiar vuestra casa. El momento de ponernos a limpiar puede ser un poco abrumador, pero el resultado es tan satisfactorio porque si hay algo de lo que nunca me arrepiento es de tener la casa limpia. Así que hoy os invito a que limpiemos juntos. Prepararos un café bien rico como he hecho yo o vuestra bebida favorita y vamos a empezar con esta rutina de limpieza. Lo primero que voy a hacer es poner una lavadora, en este caso de ropa oscura. Cuando tengo ropa para lavar, que es casi siempre, me gusta empezar por aquí, porque siento que aprovecho mucho más el tiempo si yo voy limpiando mientras la lavadora va haciendo su trabajo. Cuando lavo ropa oscura, nunca utilizo suavizante. En su lugar, utilizo vinagre de limpieza porque hace que el color negro se mantenga perfecto mucho más tiempo, elimina malos olores y además deja la ropa súper suave sin apelmazarla ni dañar las fibras. Simplemente añado un chorrito en el compartimento del suavizante y no os preocupéis por el olor a vinagre porque desaparece por completo cuando la ropa está seca. Let's just do what you want to. Please don't be polite, 'cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, 'cause all that is stuck in my head. It's me and you, pulse speed and my heart is racing, but I'm not sure I wanna place it, 'cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. We make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have with no regret. We make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have with no regret. Vuelvo a tener en casa un montón de mosquitas de la fruta y sinceramente no entiendo de dónde salen si no tengo fruta en la cocina. Me tienen frita, de verdad, ya no sé qué más hacer. Yo pongo esta trampa, que me funciona genial, lleva azúcar, agua, jabón para platos y vinagre de manzana. Es realmente efectiva, caen dentro un montón, pero siempre queda alguna volando y me trae por el camino de la amargura. Así que por favor, contadme en comentarios si vosotros también tenéis este problema y cómo habéis conseguido eliminarlas. Without regrets, girl, put your faith in me, even though we just met. Let's forget about a curfew, 'cause all that is stuck in my head. It's me and you, pulse speed and my heart is racing, but I'm not sure I wanna place it, 'cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. We make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have with no regret. Cada día limpiamos la placa de inducción, pero muchas veces se nos olvida limpiar todo el borde. Y aunque no lo parezca, ahí se acumula muchísima suciedad. Un truco muy sencillo que os doy es coger un palillo de madera y pasarlo con cuidado por todo el contorno de la placa. Vais a alucinar con toda la cantidad de porquería que sale de ahí. Después pasamos un trapito húmedo o una servilleta de papel para retirar la suciedad y listo. Esto no hace falta que lo hagamos cada día, ni mucho menos, pero sí que de vez en cuando estaría bien que nos acordemos de darle un repasito. I was standing outside waiting
Mi favorito para el fregadero es el Cif de limón. Deja un olor a limpio y a fresco que no puedo explicar. Algunas personas me han dicho que estas mosquitas ponen sus nidos en el desagüe del fregadero. No sé si será verdad, pero por si acaso yo lo limpio constantemente. Es una de esas zonas que parece limpia, pero en realidad acumula mucha suciedad si no la mantenemos a diario. Por eso, de vez en cuando, utilizo un cepillito de dientes que tengo exclusivamente para limpiar. Lo paso por todo el borde que une el fregadero con la encimera, porque ahí también se acumula muchísima suciedad. Es otra de esas zonas que casi siempre olvidamos limpiar, pero que marcan la diferencia cuando lo hacemos. Y además, es muy satisfactorio ver cómo va saliendo toda la suciedad y lo limpio que queda todo después. Para hacer una limpieza un poco más profunda del fregadero y sobre todo por si acaso es verdad lo de las mosquitas, voy a echar en el desagüe un poco de bicarbonato de sodio y a continuación una taza de vinagre de limpieza. La mezcla burbujea y ayuda a eliminar la grasa, los restos de jabón y cualquier suciedad que pueda quedar en el interior del desagüe. También elimina los malos olores, dejando el fregadero limpísimo y con una sensación de frescor increíble. Después de unos minutos solo hay que enjuagar con agua caliente y listo. También quería limpiar la parte de arriba de los armarios de la cocina, que como no llego, no lo hago todos los días. El truco de la mopa va genial para limpiar las partes altas sin tener que subirte a ninguna escalera ni a ningún taburete. Simplemente coloco una bayeta en la mopa, esta que uso es de Mercadona, pero podéis usar la que tengáis en casa, y pulverizo un poco de mi limpiador habitual para los armarios, que es una mezcla de alcohol de limpieza y agua. Lo que más me gusta de esta mezcla es que no hace falta secar. Al llevar alcohol se seca enseguida y no queda ninguna marca. Ya tengo la cocina limpia, así que ahora me paso al salón. Lo primero que quería hacer era aspirar el sofá, pero mi marido estaba durmiendo porque trabaja de noche y no quería hacer ruido para no despertarle. Así que voy a utilizar este aparatito que me encanta, que va genial y que os recomiendo muchísimo, sobre todo si tenéis mascotas en casa. Es muy práctico, económico, silencioso y deja las tapicerías como nuevas. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Ooh, I live it. That's my tune. Choo-ah. Ooh, I love it. Crank it up, yeah. Turn it up on a higher level. Turn it up, we got this. Turn it up on a higher level. Aquí podéis ver todo lo que ha recogido del sofá. Y lo mejor es que no necesita recambios. Cuando se llena, simplemente lo vaciamos, lo limpiamos un poquito y ya lo tenemos listo para volverlo a utilizar. A ver si me acuerdo y os dejo el enlace en la cajita de descripción de este vídeo por si os interesa. Coloco bien los cojines en el sofá, aunque esto me va a durar pues hasta que se despierte mi marido. El otro día me decía, tenemos que quitar estos cojines porque lo único que hacen es molestar. Y luego me dijo, pero claro, a ti te gusta mucho verlos puestos, ¿verdad? Y yo le dije, pues sí, así que no me los vayas a quitar, por favor. En fin, que nos pasamos la vida así, él quitando los cojines y yo poniendo los cojines. Pero vamos, que me imagino que esto pasa en muchas casas. We got this. Turn it up on a higher level. Turn it up, we got this. Turn it up Por último, un poquito de eliminador de olores en el sofá. Este es de Zeeman y me encanta, pero me queda poquito y el próximo que voy a comprar es el de color azul, porque me gusta muchísimo más. Esto deja un olor como si acabaras de lavar todos los textiles de la casa. we got this. Join in.
Para limpiar la mesa de cristal voy a utilizar este producto de la marca The Pink Stuff. Es un limpiador para cristales y ventanas y la verdad no me disgusta, pero tampoco me encanta. Lo compré hace tiempo y ahora estoy intentando gastar los productos de limpieza que tengo por casa porque quiero intentar reducir un poquito la cantidad de productos que uso. Así que voy a aprovechar este, que aunque no es mi favorito, cumple su función. Lleva vinagre y como todos los de esta marca es un producto vegano. También le paso el plumero atrapapolvo a las puertas de vez en cuando, sobre todo a las que tienen cristal. Ya sabéis que esos cuadraditos del marco acumulan bastante polvo y con el plumero es una forma rápida y fácil de mantenerlas limpias sin tener que estar limpiando con un trapo cada 2×3. Otro truco para que los cristales queden perfectos es pasar el plumero atrapapolvo antes de aplicar el producto. De esta forma eliminamos primero el polvo más superficial y evitamos que se mezclen pelusas con el limpiador. Así quedan mucho más limpios y sin marcas. Para limpiar el sillón voy a usar este rodillo quitapelusas, que para mí es otro indispensable en casa, y aunque necesite recambios es súper práctico y además es muy económico. Yo lo utilizo sobre todo para las pantallas de las lámparas, para limpiar tapicerías como las sillas o el sillón, y también me gusta pasarle un poquito a la ropa antes de meterla en la lavadora si veo que tiene muchos pelitos o pelusas. Y no os voy a mentir, muchas veces nos lo tenemos que pasar por la ropa antes de salir de casa porque está llena de pelos, pero bueno, seguro que los que tenéis mascotas me vais a entender. Me encanta este sillón y creo que queda perfecto en este rincón. Se ha convertido en mi rincón favorito de la casa. Es súper acogedor y me transmite muchísima calma. Lo único que no tengo claro es qué voy a hacer cuando tenga que poner el árbol de Navidad, porque no sé si me van a caber las dos cosas. Pero bueno, ya me las ingeniaré porque no pienso renunciar a ninguna de las dos. To be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I won. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like... Todavía no puedo pasar el aspirador para no hacer ruido, pero el suelo en esta casa se tiene que limpiar sí o sí de una forma u otra, así que hoy toca hacerlo con la mopa. Es la misma que utilicé antes para los armarios de la cocina, pero en este caso le voy a colocar una gamuza atrapapolvo para repasar bien el suelo. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. So much better. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit into your box. Beauty queens without
Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. So much better. I don't fit into you. La lavadora ya ha terminado, así que antes de que pase más tiempo voy a sacar la ropa para que no se arrugue. Voy a meter casi todo en la secadora, excepto algunas prendas que prefiero tender en el tendedero. Así la ropa se va secando mientras sigo con el resto de la limpieza. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. You can. Baby, let your head down. Be a little wilder. Baby, keep. También quiero repasar un poquito la entrada de la casa. Mi entrada es muy pequeñita, pero creo que es importante mantenerla limpia y ordenada porque es lo primero que vemos al entrar en casa. Tanto para nosotros como para las personas que vienen es la primera impresión y me gusta que se sienta cuidada y acogedora. Es una zona que se desordena con facilidad, sobre todo cuando es tan pequeña como la mía, así que intentamos que cada cosa tenga su lugar. Básicamente lo que hago es limpiar el espejo, el mueble de la entrada y el suelo para que siempre se vea limpio y con buena energía. También me gusta tener en la entrada alguna velita o algún ambientador para que al entrar en casa se sienta un olor agradable, ya que al vivir en un piso, a veces por la ranura de la puerta siento que se filtran olores de la escalera, de comida o de otros pisos y esas pequeñas cosas creo que marcan la diferencia. Ya pronto voy a empezar a decorar de Navidad y la verdad es que tengo muchísimas ganas, aunque también me da un poco de pena porque siento que la decoración de otoño ha durado muy poquito. Esa es mi sensación y eso que siempre la pongo antes. Pero bueno, también me ilusiona mucho preparar la casa para Navidad y por supuesto grabaré todo para subirlo al canal. You don't have to hide it. Baby, let your head down. Be a little wilder. Baby, kick your shoes off. Don't hide it. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. A couple hours from Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. Mi marido ya se ha despertado, así que ya puedo usar el aspirador. Todos los días aspiro la alfombra de la entrada, porque es la que más ensucia de la casa. Aquí es donde entramos con los zapatos de la calle y nos cambiamos y coge muchísimo polvo y suciedad. Por eso la aspiro a diario, así la mantengo limpia y evito que la suciedad se acumule. A veces me dan ganas de quitar esta alfombra porque se ensucia muchísimo, pero una vez escuché que una entrada sin alfombra no es una entrada. Y creo que es verdad. Al entrar en casa, la alfombra le da muchísima calidez a este espacio y lo hace ver mucho más acogedor. También aprovecho para apartar el mueble y limpiar por detrás. Este mueble, como pesa poco, no me cuesta nada moverlo, así que lo hago bastante a menudo para que no se acumule el polvo ni la suciedad en esta zona. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close, ooh, closer than before, and no one knows, ooh, that I want you close. I'm not overthinking feelings, I just need you to know that I want you close, ooh, closer than before. I know that we
Ahora me paso al baño y lo primero que hago es pulverizar oxígeno activo en el inodoro. Lo dejo actuar unos minutos para que haga efecto y mientras tanto aprovecho para limpiar el lavamanos y el espejo. Este oxígeno activo que estoy usando es de la marca La Salud y es desinfectante. Por otro lado, limpio el lavamanos con Cif, que para mí es un producto todoterreno. Sirve para muchísimas superficies y además elimina muy bien la cal, así que deja el lavamanos limpio y brillante en un momento. Y como estoy usando el de limón, se queda un aroma delicioso. Para limpiar el tapón del desagüe lo desenrosco y lo limpio con un cepillo eléctrico que va genial para llegar a zonas de difícil acceso. Este es de Temu y lo uso para muchísimas cosas. En esta zona se acumula mucha suciedad y con la humedad también puede aparecer moho. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close, ooh, closer than before, and no one knows, ooh, that I want you close. I'm not overthinking feelings, I just need you to know that I want you close, ooh, closer than before, closer than before, closer than before, hiding all my feelings, broken from the start, wishing never leave me. Am I going too far? But I want you close, close. También limpio los muebles con el multiusos que uso normalmente, que es el de Fabulosa, y había quitado la toalla para poner una limpia. La verdad es que limpiar el baño es una de las cosas que más me gusta, porque se nota muchísimo la diferencia. En otras zonas de la casa el cambio no es tan evidente, pero en el baño el olor a limpio, la sensación de frescor, no sé cómo explicarlo, simplemente me hace sentir muy bien. Closer than before, and no one knows, Me gusta mantener el espejo limpio a diario porque es otra de esas cosas que marca la diferencia en el baño. Un espejo salpicado o con huellas da muy mala impresión y en cambio cuando está limpio el baño se ve mucho más cuidado. Yo creo que manteniendo el espejo limpio, el mueble seco, sin salpicaduras y lo mismo con los grifos, ya se nota muchísimo la diferencia. Solo con esos pequeños detalles el baño parece limpio aunque no hayas hecho una limpieza a fondo. Por eso nosotros siempre tenemos una bayeta en el mueble del baño, para secarlo justo después de utilizarlo. Es un gesto muy pequeño, pero marca la diferencia y os recomiendo muchísimo que lo hagáis, porque así el baño se mantiene limpio y cuidado durante mucho más tiempo. A veces me gusta echar un chorro de Cif dentro de la taza del inodoro. Siento que la deja muy brillante y con un olor buenísimo. La verdad, no he visto nunca a nadie que use el Cif para esto, pero un día lo probé y me gustó. Termino de limpiar el inodoro con papel de cocina. A mí me gusta hacerlo así porque cuando termino lo tiro directamente a la basura y así no tengo que estar lavando bayetas ni preocuparme por las bacterias ni nada de eso. Siento que es mucho más rápido, más higiénico y me da mucha más tranquilidad. I tried to be your everything, gave my everything, I sold out. Now just look at me, I'm a ghost with nothing left. Hollow, emptied out, what got lost can't be found. You stole every bit of me, now I can't remember. Ooh, who I am, what I like, what I do, what I'm like when without you. Ooh, should've known you're too good to be true. You don't come around here no more. Why'd you have to let me go? Let me go, go, go. You don't think about me no more. Why can't I just let it go?
El suelo del baño me gusta fregarlo todos los días. Cada día le hago una limpieza rápida porque siento que es un suelo que se ensucia bastante. Al lavarnos la cara siempre salpica un poco de agua, al pulverizar los productos de limpieza también caen gotitas que lo van manchando y además al peinarnos siempre acaban cayendo bastantes pelos al suelo. Y no sé, pero dejarlo limpio me da una sensación de frescor increíble. I will make you answer for all of your mistakes. But I'm way too weak now, crawling on all fours, searching for something to keep me from going crazy. But I'm way too deep now, I can't remember. Ooh, who I am, what I like, what I do, what I'm like when without you. Ooh, should've known you too good to be true. You don't come around here no more. Por último, voy a doblar un poco de ropa que tenía pendiente y con esto ya termino la limpieza de hoy. Doblar la ropa es, sinceramente, lo que menos me gusta hacer de todas las tareas del hogar. Así que siempre intento ponerme una película o una serie mientras lo hago para que el rato se me haga mucho más entretenido y ameno. Porque no sé en vuestra casa, pero en la mía siempre hay ropa para doblar y eso que solo somos dos. Al final siento que la ropa para doblar forma parte de la decoración de mi casa. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya motivado a limpiar vuestro hogar. Sobre todo, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por estar aquí un día más conmigo. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!